Nosotros arrancamos hablando del levantamiento del cepo y a mí lo que me parece es que fue una buena estrategia comunicacional del gobierno anunciar el levantamiento del cepo para que nosotros no discutamos que en realidad lo que está pasando es que el plan económico del gobierno fracasó, digamos. Lo que nosotros vimos el viernes es el anuncio de que su plan había fracasado. El gobierno, ¿cuál era el plan económico? El plan económico, pese a lo que dice el gobierno y pese a lo que dice el Fondo Monetario Internacional, no es un plan económico basado en un ancla fiscal. ¿Qué quiere decir ancla fiscal? Reducir el gasto público y que esa reducción del gasto público sea lo suficientemente importante como para bajar la inflación, digamos, ¿no? Para decirlo mal y pronto. En realidad, el ancla que ha tenido el plan económico del gobierno es el ancla cambiaria. Lo que el gobierno intentó hacer el año pasado y que fue parcialmente exitoso es en sostener el tipo de cambio oficial en torno a los 1.000 pesos, tal como al mismo valor casi al que lo había llevado en diciembre del 23 cuando asumió, con micro devaluaciones mensuales. En los últimos meses, creo que febrero fue, había reducido al 1% Ujú. mensual y que ese ancla cambiaria funcione como un límite para el aumento doméstico de precios. ¿Por qué funciona como un límite para el aumento de precios domésticos? Básicamente porque si el tipo de cambio está fijo, en la medida en que los precios domésticos aumentan en relación a la competencia importada se vuelve más barata, relativamente más barata, y actúa como un freno a la inflación local. Es una estrategia más vieja que la escarapela, digamos. Pero es una estrategia que lo que tiene es una demanda progresiva de dólares, crecientemente progresiva de dólares, porque digamos, la contracara de esa estrategia antiinflacionaria es que si los productos extranjeros son más baratos, salen dólares por importaciones y es menos interesante liquidar exportaciones con un dólar que se vuelve, con un peso que se vuelve más caro, ¿no? Entonces lo que empezó a pasar en los últimos meses es que empezaron a faltar dólares como loco. Eso era insostenible. El gobierno no podía sostener ventas de 200 millones de dólares netas por día del Banco Central porque estaba fumando las reservas, digamos. De hecho, si vos ves las reservas hoy del Banco Central, que están en alrededor de 24.000 millones de dólares, las reservas brutas, por otro lado, le debemos a China por tema de swap, y lo digo rápido, debemos 18.000 millones de dólares, y a los bancos privados 11.000. Con lo cual, básicamente lo que está haciendo el Banco Central es usando dólares que no tiene, o lo que estaba haciendo usando dólares que no tiene para sostener esa estrategia cambiaria. Lo que anunció el viernes el gobierno es que fracasó en esa estrategia cambiaria, que no la pudo sostener y que entonces va a devaluar el dólar oficial y consecuentemente se van a devaluar los dólares paralelos. También anunció que promesas sobre una torta de guita que iría a venir del Fondo Monetario Internacional y otros organismos para que el Banco Central tenga más reservas brutas, que no son otra cosa que préstamos. Las reservas que tiene el Banco Central, ninguna es del Banco Central. Es el swap de China, ahora el préstamo del Fondo Monetario, después puede ser el préstamo de otros organismos multilaterales y los ahorros de la gente en los bancos privados. No tiene reservas propias. Y el gobierno lo que dice es, con todos esos dólares, yo podría comprar toda la base monetaria y entonces el dólar no se me va a ir más allá de 1.400. Lo que hizo el gobierno el viernes es anunciar que su plan macroeconómico fracasó. Y lo hizo en un contexto donde además la inflación, contrario a lo que el gobierno venía diciendo, el gobierno dijo cuando bajó la microdevaluación de 2% mensual a 1, lo que el gobierno dice en inglés el crawling peg, Ujú. decía porque así la inflación iba a converger al 1. Nos decía que la evolución del tipo de cambio era determinante en el comportamiento de los precios. Ahora nos dice que no importa que devalúe porque los precios tienen que ver con la cantidad de dinero, digamos, ¿no? Lo que vimos el viernes es una confesión de parte de que el plan fracasó y que el gobierno renunció a tratar de controlar la inflación de acá a octubre, básicamente porque no tiene dólares, no tenía dólares para hacerlo, y que esa renuncia vino de la mano de haberle pedido, en términos criollos, dame una mano al Fondo Monetario Internacional, es decir, dame una mano por favor, porque si no detono. Eso es lo que, si el Ujú. Fondo Monetario Internacional no le presta plata, no le prestaba plata a Argentina, el gobierno lo que tenía que blanquear es que estaba usando plata de los ahorristas para intervenir en los dólares paralelos. El fondo siempre tiene la misma receta. Si el país crece, le Ujú. recomienda ajuste y reformar las jubilaciones. Si el país se contrae, le recomienda recortar las jubilaciones. Si hay una pandemia, le recomienda recortar las jubilaciones. Y si cae un meteorito, recomienda recortar las jubilaciones. Digamos, el Fondo Monetario tiene la misma receta para cualquier enfermedad, digamos, ¿no? Eso no es nuevo. Yo lo que creo es que este es un rescate político del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, ningún funcionario técnico del Fondo Monetario Internacional cree lo que escribió.
El Fondo Monetario Internacional prohíbe taxativamente usar los dólares para sostener el tipo de cambio ante eventuales corridas y sabe que se lo está prestando para sostener el tipo de cambio en eventuales corridas.